Llegar a la estatura se puede hacer de dos maneras: volar como las águilas o arrastrarse como las serpientes. Ese es un ejemplo bien típico de ese carácter que debemos tener nosotros, ¿no? O sea, el hecho de que si vamos a conseguir nuestros objetivos, tenemos que tratar de hacerlo de la manera más noble, no pasarnos por encima del derecho de las demás personas, o ser serviles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es una persona servir? No se preocupe, jefe, o jefa, yo, sí, no se preocupe que yo aquí le voy a atender y le voy a tener lo que usted desea, se lo voy a obtener, ¿verdad? No me va a importar si hay otros empleados y les voy a exigir yo mucho esfuerzo o incluso horas extras para poder obtener lo que me está pidiendo mi superior. Ese es un ejemplo de servilismo, ¿verdad? Estar pasearme en las demás personas para obtener un beneficio posterior por el hecho de cómo estar actuando, ¿verdad? O en forma de que no se preocupe, gente, que yo no voy a tener al tanto de todo lo que sucede aquí en este ambiente. ¿Quién se le está saliendo por tal lado? ¿Quién se le está saliendo por tal otro? ¿Verdad? Aquí voy a seguir los pasos de todos los compañeros de trabajo para saber cómo se está comportando y yo le voy a dar mi reporte al final. Es una persona servil, no es una persona humilde. Una persona humilde también no nos vamos a poner a pensar que es una persona de escasos recursos, ¿no? Una persona humilde es una persona sencilla de espíritu, a eso nos dicen nuestros hermanos, ¿verdad? La humildad es sencillez de espíritu, no por ejemplo que veamos una persona en la calle que lo veamos con harampos y podemos decir, es una persona humilde. No, es una persona de escasos de sus recursos probablemente, pero no tiene nada que ver con humildad, porque probablemente esa persona puede ser muy orgullosa. ¿Ah? Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? ¿Cómo es esto? El carácter de la humildad y el servilismo. Siguiente, dignidad sin orgullo. Oye, eso está muy fuertecita porque muchas veces confundimos nuestra dignidad con el orgullo, ¿verdad? Porque también nos han ofendido, decimos, no, a mí esto no me lo vuelven a hacer y está uno así, ¿verdad? Y estamos confundiendo que el hecho de hablarle a una persona, de romper dentro de ese orgullo, decimos que estamos rompiendo nuestra propia dignidad. Entonces, yo sí siento que confundimos el orgullo con la dignidad, bastante, sí. ¿Qué es dignidad? ¿Qué dignidad, papito? Sí, eso es todo bueno. Fíjense que precisamente dos de los grandes males, precisamente que nos aquejan, que nos habla el Evangelio según el Espiritismo, que tenemos que manejar nosotros, es el egoísmo y el orgullo. ¿Qué es el egoísmo? Pensar solo en mí. Y el orgullo es pensar que yo soy más de lo que realmente soy. Es pensar realmente lo que más soy. Entonces, no, yo tengo un apellido de abolengo, yo provengo de una excelente familia, no, yo soy de la clase alta, yo vivo en tal sector, ¿verdad? Entonces, por ese tipo de situaciones que son normalmente externas, entonces como que sube mi ego pensando que voy a ser superior a las demás personas. Entonces, por un lado, eso es el extremo del orgullo, ¿verdad? Y sin afectar la dignidad, también decía. El otro extremo es la baja autoestima. Sentirme que no valgo nada, que soy peor que las demás personas, que hasta un perro tiene más derechos que yo. Eso es dignidad. Eso es no tener dignidad, pensar que valemos menos de lo que realmente estamos valiendo. Entonces, el hecho de tener dignidad significa que tenemos que saber quiénes somos realmente, que valemos, ¿verdad? Pero que no somos más que nadie, sino que somos todos iguales ante Dios. Lo que existe es una diferencia de capacidades, ¿verdad? Alguien es más capaz para dibujar, alguien es más capaz para sumar, alguien es más capaz para otro tipo de situaciones, para mecánica de habilidades, ¿verdad? Entonces ahí radica la desigualdad, entre comillas, en cuanto a las habilidades de cada uno. Pero ante Dios todos somos iguales porque somos hijos de Dios.
En el diccionario manifiesta calidad de digno, alto cargo o título eminente, la dignidad cardenalicia, nobleza, gravedad en los modales, obrar con dignidad, respeto que se merece uno. Acabar lo que está diciendo. Sí. En otras palabras. Sí. En otras palabras, que ahora en el diccionario se nos la aclara, que no la pone. Entonces dice acá, devoción. Tienen la habilidad para definir. Devoción sin apego. Ese es un ejemplo típico de, bueno, apego, pero es que se puede interpretar en diferentes circunstancias. Porque, por ejemplo, veamos que dice el diccionario de la devoción. Porque podría ser como un sinónimo de fanatismo. Dice, sí, exacto. Dice, devoción es fervor religioso, práctica religiosa, cumplir con sus devociones, predilección, simpatía, tenerle devoción a uno, costumbre. ¿Frente a la otra palabra, cuál es la otra de la devoción? Fervor religioso, práctica ¿Pero la religiosa. otra que está en el libro? ¿En el librito? Ah, perdón, sin apego. Devoción sin apego. Sí, por eso. Sí. Vamos a ver. Esto está un poquito más complejo, pero podría interpretarse como aquel fervor religioso, en aquel caso que, por ejemplo, en el caso, bueno, es que puedo decirlo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de nosotros íbamos a misa todos los días, incluido también mi mamá, también iba a la misa todos los días, de lunes a domingo. Y entonces había un fervor religioso, una devoción, porque no había un día que no fuéramos nosotros a misa. Entonces, pero yo me puse a pensar, también a ir analizando. Bueno, una cosa es que yo pueda estar llegando a un lugar, ser devoto de este establecimiento o de tal patrono, ¿no? Y otra cosa es diferente, cómo me siento yo y me estoy comportando con las demás personas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me estoy, igual apego, ¿no? ¿Qué tanto realmente me está sirviendo, me estoy apegando mucho para no poder evolucionar, ¿verdad? Hay quienes están tan apegados al cuerpo físico que no se desprenden. Como algunas personas, sin lastimar, tienen una devoción por ciertas personas, pastores, sacerdotes, incluso dirigentes espíritas, pero ese se llega a apego. Ya lo Ricardo dice, es que como son caracteres, ¿verdad? Sí. Entonces sí, nos dice Tratos del carácter. hay que ser devoto, ¿no? Entonces dice, ok, hay que estar, pero tampoco apegarse, no fanatizarse, ¿verdad? No por el hecho de que yo voy a estar acudiendo a la escuela espírita los miércoles, los sábados, voy a otras escuelas espíritas que yo digo martes, miércoles, o de general, ¿no? Voy allá, entonces ya estoy haciendo más puntos para lograr un mejor estadía en el plano espiritual, ¿verdad? O sea, no es eso, sino realmente cómo me estoy comportando. Aunque yo, por ejemplo, tengo chance que tal vez una vez al mes, ¿verdad? O cada 3 meses puedo ir llegar allá. Cada 3 veces llegar allá, pero sin embargo, mi vida está siendo evangélica. ¿Evangélica a qué me refiero? Cumpliendo con los mandatos que están propuestos en el Evangelio de Santo Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, hay que saber discernir, no como tengo para analizarse, sino es bueno, o sea, es bueno estar bien llegando a los lugares porque uno se está retroalimentando, ¿no? Pero no pensar que solamente eso es todo. Muchas gracias. Estamos leyendo ahorita el libro Camino Espírita y nos está dando el numeral 45, trazos del carácter espírita. Dentro de ellos, ahora nos tocará platicar al respecto de alegría sin exceso. O sea, si ustedes me permiten, vamos a hablar. Por favor. Sí, Entonces, tenemos que ser alegres, transmitir esa alegría, mi papá nos solía decir, transmitan toda la alegría, pero mantener esa alegría también interna. O sea, porque, ¿cuál es uno de los poemas de los payasos? O
sea, que hay un rostro de alegría mientras que internamente no están alegres. Ay, no me recuerdo cómo es el poema. Sí, exacto. Entonces, pero nos hacen reflexionar y pensar. Entonces, nos dice alegría, sí, o sea, dar esa misma alegría, pero no con aquel afán, exacto, sino transmitir esa alegría donde se contagie y que derrame paz y armonía. No aquella exageración que en lugar de ayudar perjudica, lastima, hiere y se hace sentir mal y molesta. O sea, en lugar de transmitir bienestar, golpea, como usted dice, y Los lastima. puntos como que es encontrar el punto de equilibrio, o sea, ni muy extremo ni para un lado ni para el otro, sino buscar como el camino intermedio. Claramente. Y también están ahí previniendo en esos caracteres que no desencarnemos tan rápido nosotros. Porque recordemos también que cuando hay una emoción muy fuerte, y como todo ese tipo de emociones van influyendo, dependiendo del tipo de emoción, así es el órgano el cual va a influir en nuestro cuerpo, ¿no? Si es una cólera, pues va para el hígado, ¿no? Y si es, en el caso de una emoción, una alegría excesiva, va para el corazón. Entonces nos puede dar un infarto. Entonces también están previendo que nos va a dar un infarto. Entonces nos equilibramos. Libertad sin licencia. ¿Libertad? Sin licencia. De conducir. Hay un pensamiento espírita con respecto a la libertad que me gustó mucho y también así que lo tengo marcado ahí en la casa, que es que dice: el espírita puede y debe andar en cualquier lado, pero saber para dónde, ¿no? Que es uno de los tantos que está ahí. Entonces al espírita se le dan muchas herramientas para poder conducir y le da libre albedrío, pero ese libre albedrío que se está dando al espírita tiene que saber utilizarlo, ¿no? Tiene que saber utilizar hacia dónde va dirigiendo su camino. Entonces también en parte me imagino que debe ser eso lo que dice la sin licencia. Sin licencia, o sea, tener una... Como que no vaya a llegar a libertinaje. Sí, exactamente. Sí. Perfectamente bien. Sí, sí. Perfectamente bien contestado. Sí. Marisa. Por favor, perdón. A mí me da la libertad sin licencia, que uno tiene libertad, pero que no lo estén controlando. Ah, ya quiero decir. Mira, atención, papá. Escucha, Michelo, no es, puede dar esa interpretación, pero no es sin licencia. La libertad quiere decir que tú tienes derecho a expresarte de algunas formas, a movilizarte de algunas formas, pero tú siempre debes guardar el decoro, que es una palabra que tienes que buscar ahorita en el diccionario. Tienes que guardar siempre no exagerar lo que decía, no exagerar lo que estás haciendo, ¿verdad? No, porque mi mamá me dice que yo puedo ir a una fiesta a estar alegre, me voy a pasar borracho, me voy a pasar haciendo cosas indebidas, y entonces yo no estoy saliendo de pasarme alegre, yo no estoy saliendo de la libertad que mis papás me están dando. Tú tienes que ser muy responsable con la libertad que cae en tus padres. Entonces no siempre van a ser contigo. Ahora ustedes son pequeños y ellos siempre van a estar de alguna forma encima diciéndole: nena, no hagas esto, mi vida no hagas aquello, no te excedas en esto. Pero hay un momento en el que tú tienes que salir de la vida y te queda la herencia que te dieron ellos. ¿Cómo te vas a portar tú? Entonces, ¿qué vas a hacer tú de ahora en adelante cuando estés en la escuela y están tus papis? Alguna persona una vez me dijo algo muy bonito, me decía: mire, uno respeta a sus papás cuando uno se porta bien en presencia de otras personas y que ellos no estén. Eso es cuando uno tiene respeto a lo que los papás dicen, porque entre los papás hay muchos niños que: ay, papi, también, y salen de la casa y son unos diablos. Entonces, la licencia que tus papis te están dando para ser libres, tú estás abusando de ella. Entonces ya te pasaste al lado equivocado. Entonces, ahora que tú tienes cuando tú sales a la escuela, o cuando más adelante tú sales a estudiar fuera,
tú ya tienes una base que tus papis te dieron en cuanto a ser responsable, a comportarte, a ser educada, a no faltar respeto, todo lo que tus papis te han enseñado. Si tú sabes y teniendo eso de base en tu mochila de cosas que llevas, donde tú sabes que tienes que lograr todo eso, pero sabes si te le quitas y haces y deshaces de la vida y todo, mira cuánta gente mala hay ahora, mira cuántas cosas malas no le tocan a personas que les asaltan porque andan mujeres, hombres borrachos en la calle a unas horas ya fuera de lo común y se van a accidentar o los asaltan. ¿Por qué? O sea, si ellos estuvieran en su casa, si fueran unas personas que guardaran el decoro, que se cuidaran a sí mismos, no pasaría eso, porque saben que hay una hora determinada a la que uno tiene que estar en su casa porque fuera de esa hora cosas malas pueden pasar. Que si alguien me invita a un trago y decirle, vaya a ser que yo me voy a tomar uno, pero soy responsable y siempre solo me tomo este y ya no voy más para allá. Pero a veces los amigos influyen negativamente, ¿sabes? Más de los hombres. Que vos sos no sé qué, ¿verdad que no? Y entonces uno se deja llevar y uno olvida las cosas que dejaron ocupadas por un lado y empieza a actuar de una forma diferente. Ahí es cuando la licencia pierde. Cuando tú pierdes el norte de lo que estás intentando. Y decoro y respeto. Decoro y respeto. Dice acá, firmeza sin petulancia. O sea que felicidades por... Hay que tratar, pero no mucho. Petulancia como muy... Prepotente. Yo lo miro como una persona prepotente. Son más o menos esto lo que me hay que leerlo más seguido. Condición de petulante. Petulante, pedante. ¿Y pedante? Que pedalea. O que se tira varios, ¿te quieres? Con varios pedalazos por ahí. Pedante, sí, pues, grosero. Con muchas ínfulas. Me siento superior. Egoísta. Por ahí va. Pedante, aplícase a la persona que hace alarde de sus conocimientos. A la riqueza ganar. ¿Qué dice? Andrea, yo sé mucho y quiero estar siempre encima de ti. Sí, porque yo sé más que tú. Ahí a veces ofende a algunas personas. Ahí está. Pocas. Hay que pensar positivo. Si se dan cuenta ahí nos están diciendo que tenemos que ser firmes, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en nuestras convicciones, ¿no? Si no será, no que seamos así de, como que tibios, ¿no? Sino firmes, ¿no? Pienso de tal manera y así lo sostengo, ¿no? Firmeza, tenemos que tener firmeza en cuanto a nuestras convicciones. Y no ser petulante, yo por ese conocimiento que tengo me voy a sentir también más grande que los demás. Fe sin exclusivismo. ¿Qué es exclusivismo? Sí, las exclusas son unos compuestos que están en Panamá. Sí, ahí es precisamente otro reglamento que tenemos que tomar muy en cuenta nosotros como espíritas. Pensar que no solamente por el hecho de ser espíritas somos los únicos poseedores de la verdad, no, sino que hay otros privilegiados, como privilegiados, porque exclusivo es privilegio. Privilegio, ¿verdad? Que somos los que estamos viejos, tenemos toda la verdad, no. Esa verdad es compartida con otras religiones. Sí, ¿verdad? Que con nuestros hermanos católicos, protestantes, mormones, mahometanos, todos más de algo tienen la verdad. ¿No? Bajar también. ¿Sí? Todos ellos tienen más de algo de verdad. Entonces, solo nosotros no tenemos la exclusividad de la verdad. No, sino que, y respetar, ¿verdad? No ser exclusivos. Solo nosotros damos el espíritu, es el único que se da la verdad. No excluir o no discriminar. Como los evangélicos y los católicos que dicen que su pueblo
es el único que se va a ir a Dios. Exactamente. Entonces, previendo, mejor dicho, que no pensemos de esta manera, así nos dicen que tenemos en nuestra cabecera. No que tener fe, Pero no. Y dentro de todo lo que tú decías, nene, es respetar la opinión de los demás. O sea, no está uno de acuerdo, pero uno respeta la opinión de ellos, ¿sí? Dice, raciocinio sin aspereza. Raciocinio. Sí, es el típico caso de lo que comentamos realmente hoy con Malo, que hay que ser tratar la manera de ser lo más diplomático posible uno en sus relaciones con las demás personas. Porque incluso hay un estudio que realizó una persona famosa que es Gary Carnes, precisamente en cuanto a las disputas entre dos personas. Yo decía que siempre no va a llegar a un entendido cuando cada uno quiere hacer su verdad. Y no va a llegar a un entendido, lo que va a provocarse es un rompimiento entre esos, porque si trata de imponer su verdad a la otra persona, de forma áspera, como se dice ahí, ¿no? Entonces, no, tú no estás pensando bien, no puedes pensar, estás pensando en forma ilógica. La otra persona se va a sentir lastimada y va a esperar la siguiente oportunidad para poder vengarse, ¿no? Entonces, hay que decir las cosas. No es buena. Exactamente, amigo. Sí, yo le decía en son de bromas, en una oportunidad de familia, ¿no? A manera de un chapín, que uno le puede decir, con perdón la expresión, hijo de tantos, a una persona con palabras técnicas, ¿no? Así, técnicas así, daban a entender que es una mala persona que se está comportando de esa manera, pero suavemente. Entonces, se puede relacionar de esta manera sin necesidad de ir así. De no lastimar. No lastimar, ¿verdad? A mucha gente. Sí, o sea, y de eso depende mucho también de la personalidad, ¿no? Y también en Monterrey University, ya recuerdo la contaste. Pero ahí hay como hablando de que nos hay que poner a las otras personas. Exactamente. Porque Sullivan hasta le dijo a Mike Waters que él no podía aceptar y lo ofendió. Ajá, ese es un ejemplo típico de eso, ¿no? De la pereza, ¿no? Dice, sentimiento sin afectación. Afectación. Sentimiento sin afectación. Afectación ahí, ¿no? Es que tengo una idea ahí, pero para más claridad, ¿no? Es como que Afectación, acción de afectar. Afectación de humildad, falta de sencillez y naturalidad. acción de afectar. Ajá, sentimiento sin afectar. ¿Y afectar? ¿Qué te dice afectar? Lastimar, por ahí es lo mismo que va. Tal vez es aceptar la vida Obrar como es. sin sencillez, ¿Qué sencillez? ni naturalidad, fingir, afectar suma estimación, hacer impresión una cosa en una persona. La muerte de su amigo le ha afectado mucho, aparentar, fingir. Engañar. Sí, pues, o sea que va en dos sentidos ahí, lo veo yo. Que realmente si se le dice a una persona lo que está sintiendo, realmente lo está diciendo, decirlo con sinceridad, ¿verdad? No fingiendo, ay, qué linda te ves, o qué lindo te ves, te ves muy bien, ¿verdad? Y por otro lado también, sentimiento sin afectación, sería, pues, o sea, ahogarse, por decir una expresión así, dicho así, ahogarse en un vaso de agua. Ay, sí, es que eso que me hiciste no tiene perdón, ¿verdad? Entonces ya no, yo víctima. ¿No? Ahí también, por ese sentido creo que puede
puede estar bien, ¿verdad? Entonces, guardar el equilibrio, como bien se decía, ¿verdad? Ni fingir, ni tampoco que nos afecte demasiado algo que no tiene importancia. Caridad sin presunción. ¿Qué es presunción? Eso mismo iba a preguntar. Presumir, alardear. Dijo ¿Cómo que... es Síganme. Como los creídos, Exacto. que se creen tan guapos. Eso es ego, creo yo. Exacto. Egoísmo. Presunción, fatuidad, engreimiento, vanagloria, suposición. ¿Qué suposición? Supongo que... no entiendo. Sí. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué sería? Bueno, X organización. X sobre la Sí, no, claro. Cualquier Cualquier organización. organización viene y comienza a repartir panes. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Repartir panes, ¿no? Y de repente dicen, no, es que nosotros somos los mejores. Nosotros somos los mejores y entonces, como nosotros, ninguna otra entidad ayuda tanto a prójimo como nosotros. ¿Verdad? Pensar, o sea, decirlo, pensar que, por ejemplo, aquí como Génesis ninguna, ¿verdad? Como la labor que realiza Génesis, no hay otra, ¿verdad? Entonces, no tiene Respetar a cada una de las entidades que van trabajando en pro de, o sea, y ayudando a través de la caridad, pero y tomar en consideración que no se debe de alardear, como bien comentabas, del trabajo que se está realizando, porque se está ayudando, pero con la otra mano se está borrando el bien que se pudo haber hecho. Sí, exactamente. ¿Sí, nena? Como antes, sigo teniendo una compañera así que se llama Daniela, pero ya cambió. Es que cuando yo entré en primero, como no me había adaptado mucho, dicen que yo molestaba, pero yo no me daba cuenta. Según yo, estaba feliz, así en un ambiente así, pero también había otra niña que es Daniela, que también era algo creída. Pero yo solo más o menos una semana estuve así y me adapté, entonces ya no me molestaban los compañeros, pero Daniela era como más o menos muy creída, que se creía todo, que tenía la mejor letra, que todo eso. Por eso, y yo le dije que a mí me molestaba que dijera eso, pero eso me animé a decírselo el año pasado. Entonces ahí, de plano que lo analizó y ya no es así. ¡Qué Desde bueno! que yo le dije eso, ya no es así. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¿Cuántos años tiene tu compañera? ¿Tiene tu edad? Sí, ¿Tiene tu edad? 9 años. 9. Cumple 5 diciembre. Dice generosidad sin desperdicio. ¿Cómo así que generosidad en desperdicio? Sí. Yo fíjense que cuando yo veo algunas, no es tanto generosidades, pero cuando vemos unas famosas tomatadas, que sacan los cientos o miles de tomates ahí para fiestas, ¿verdad? Que en España la famosa tomatina, ¿no? ¿Y qué hacen ahí? Ni siquiera se lo van a comer. Entonces, si no solamente están siendo generosos porque están provocando la alegría, ¿no? La diversión en las demás personas, además están desperdiciando comida que bien podrían utilizarlo para personas que no están comiendo. Y otros hechos que tal vez no son tan generosos, ¿verdad? Sino que vemos en las noticias que dicen que en otros países están tirando, creo que son 100,000 huevos diarios. Ajá, 100,000 huevos diarios están tirando allá, Para el piso. están lanzando, tirando para mantener el precio. Y poder hacer que se levante el precio de los huevos. Papi, ¿a dónde lo tiran? ¿Al cielo o al piso? Al piso. Y ese es un ejemplo típico Estrellado se hace. de lo que nos contaba mi papá. Cuando estábamos pequeños, decía, miren muchachos,
los comerciantes bueno, en general, los comerciantes son tan sin sentimientos muchas veces que prefieren tirar el producto, y nosotros lo vemos en la terminal también, prefieren tirar el producto antes de rebajar el precio. Entonces, no me lo quieren, yo tengo un precio de 50 centavos, ¿verdad? Mire que doy 25, no, 50 centavos. Pero si no me pagan los 50 centavos, no me importa tener el producto y tirarlo y que se vaya a la basura con tal de mantener los precios. Les voy a contar un ejemplo que está sucediendo ahorita donde yo trabajo. Se hace la refacción, ¿verdad?, para los niños. Entonces ahora por orden de mi jefa, se tiene que guardar en la refri lo que queda, ¿verdad? Hay muchos niños que otras veces quiere otro panito con frijol, otro poquito de atol, pero no. Se da la cantidad que se tiene que dar al niño sin repetición, ¿verdad? Hay mamás que están pasando necesidad y Susi pues las tenía mal acostumbradas según que comía mi jefa, porque Susi sobraba comida y ella se las daba a las mamás en diferentes porciones, ¿verdad? Ahora se le levantó un acta a Susi y la comida se está chuqueando en la refri, porque Susi ahí mejor ella la mete en la refri y ahí que aguante, ¿verdad? La semana pasada se dieron de repartió naranja por niños y quedaron como 50 naranjas. Ya la naranja estaba pasada y hoy pretendía, así arruinada, que se le diera a una sección de los niños, ¿verdad? Esa sección iba a ser la mía. Yo me opuse y le dije y ella me dijo, sí, pero tú misma dijiste que yo la estoy tirando, porque es cierto, se está tirando la refacción en la escuela. Ahí sí, ¿verdad? Vamos al tema de lo que se está hablando ahorita, de la generosidad y del desperdicio, ¿verdad? Entonces, les comento esto porque es algo que estoy viviendo actualmente, ¿verdad? Ahorita. Es algo que... Y no estoy de acuerdo y en ese sentido ya tuve problemas por haberme enfrentado nuevamente y decirle, mira, hay mucha mamá que tiene hambre, dénosela a esa mamá. Hay mamás que se les puede llamar a solas y decirles, mire, salga discretamente con su bolsita porque se está quedando, pues, se está desperdiciando la refacción de los niños, ¿verdad? Y porque ella quiere que si se hizo hoy incaparina, la medida del vasito de incaparina, porque ni siquiera se les da lleno ahora a los niños el vaso de incaparina. Entonces, es la medida y hasta se para la paz de Susi para ver que dé la medida que ella dijo, ¿verdad? Y se están desperdiciando ollonas de incaparina. ¿Y qué las hacen? Ahora, pues, como Susi ya no la puede regalar, ¿verdad? Se está chupeando, al día siguiente amanece chuco el antol. ¿Y qué tiene que hacer Susi? Tirarlo porque tiene que usar esa olla para cocinar al día siguiente. Entonces, son un comentario que les quería hacer de lo que actualmente se está viviendo en mi trabajo. Que también, como dijo mi papá, lo del ejemplo de los tomates, que cuando uno quiere ser generoso y no desperdiciarla a la vez, por ejemplo, si nosotros la compramos por gusto, pero no nos la vamos a comer así, la compramos por gusto, lo que podríamos hacer para ser generosos y a la vez no desperdiciarlas sería ir recorriendo en el carro y tirar algunas por la ventana, o ir pero para dárselas a los pobres. Sin desperdicio. Hay una idea también muy diferente y esto normalmente, o sea, es bueno ser generoso, ¿verdad? Es bueno ser generoso, es bueno echarle la mano a las personas, pero también hay que hacerlo con cierto cuidado, porque ¿qué pasa? A veces la gente, las personas todavía son muy acomodados, nos acomodamos fácil a las cosas, y si vemos que alguien nos está regalando todo el tiempo algo, y para que voy a hacer algo si hay alguien que me lo dé. Entonces uno tiene que ser generoso, pero también debe pedirle algo a las personas, obviamente no para uno, pero sí decir, bueno, yo te voy a dar dinero, te voy a dar una cantidad de plata, o perdón, de comida o lo que sea,
pero me gustaría que fueras a buscar un trabajo o ayudarme a mí en alguna cosa para que esa persona también se vuelva fructífera, que no solo sea, no se vuelva un parásito de estar siempre dependiente de alguien que es generoso. Entonces, uno tiene que ser generoso, pero controlar también que las personas a las que uno, con las que uno quiere generoso, también sean generosos con otras personas más, o devuelvan eso de alguna otra forma a otras personas, ¿no? Eso se puede decir. Dice, conocimiento sin vanidad. Este punto es muy importante, porque por ejemplo nosotros vamos adquiriendo conocimiento a través de la lectura, tanto del libro espírita como no espírita, de diferentes ramas. Entonces yo puedo orientar, ayudar a otros hermanos, pero no sentirme que yo soy el conocedor de todo y yo voy a brindar toda esa información, y solo yo sé esa información. Solo los filósofos pueden. Aún los filósofos, nene, los filósofos indican que entre más conocen, se dan cuenta que les hace mucho por conocer. O sea, ellos mismos nos dan a conocer la sencillez. Tú dijiste algo muy cierto, los filósofos. Pero los filósofos indican, por ejemplo, uno de ellos es Sócrates. Entre más sé que sé poco. Entonces, poco a poco eso va. Hace poco, como cuando nacemos, que solo decimos unas cosas por hablar. Sí, pero poco a poco vas aprendiendo y conociendo a través del estudio. ¿Cómo era el Conocimiento sin vanidad. Sí, ahí precisamente es donde tenemos que, lo que yo decía, guardar ese equilibrio, ¿no? Ir en la medida en que nosotros vamos conociendo más, aplicando más, a ser más sencillos, o sea, más sencillos y cuidar sobremanera no envanecernos. O sea, sí tener la suficiente autoestima para saber que sabemos, ¿sabes la redundancia? Debe tener esa convicción, esa firmeza, pero a la vez no va a ser que nos vamos vanidosos. Como yo no hay ninguno, no hay nadie más que conozca como yo, que pueda manejar como yo, que pueda hacerlo como yo, que se vista como yo, que yo, en fin, que se vea como yo. Una serie de circunstancias que se van dando, donde tenemos que cuidar mucho acerca de no se ve la vanidad. Hay una cosa que pues, un poquito más allá decía Jesús, conocer la verdad es el libro. Cuando aunado a eso, a lo que decías tú, que los filósofos y todo eso, y lo que decías Sócrates, que cuando yo sé que no sé nada, no sé nombre. Yo sé que no sé nada. El problema está en que cuando uno se da cuenta de que tal vez uno ha abarcado una cantidad de conocimiento, uno no está haciendo nada nuevo, uno solo está descubriendo lo que ya está hecho, ¿verdad? Pero la vanidad a veces está en que, lo que decía Bárbara, yo lo leí, yo sé de esto, entonces yo soy el mejor en esto, y puede ser que sea el mejor en este momento. Nosotros le dijeron en su momento, le dijo, Bertolt le dijo que él era la persona que era la más inteligente en ese momento. Pero yo lo creía y igual le venía igual. Yo solo sé que no sé nada, decía él. Y entonces, depende también del tipo de conocimiento al que uno quiera llegar, porque está el conocimiento científico, el conocimiento de mercado, el conocimiento de un montón de cosas. Pero el conocimiento nos va de hacernos sentir superiores, nos tiene que servir para ayudar a los demás. Yo ya lo sé ahora, yo lo transmito. Yo conozco otra cosa, yo la transmito. Pero también tengo que entender que otras personas tienen otro conocimiento y en lugar de pelear porque yo sé más, tengo que primero entender lo que me dicen las otras personas. Había un profesor que tenía que me decía, mire, Gilberto, me decía, la mejor parte de la discusión es cuando uno se va a su casa a meditar lo que discutió. Y eso es cierto, porque cuando uno está en el ardor de la discusión, yo no sé, ¿verdad? Y que es una cosa, pero yo pienso que es más así, entonces yo la voy a empezar a ella a buscarle cómo hacerla convencer de mi punto de vista, y ella va a hacer lo mismo. Ni ella va a convencer, ni yo la voy a convencer. Pero si yo soy una persona inteligente, soy una persona que tengo curiosidad por realmente conocer las cosas que voy a hacer, al irme a mi casa me puedo pensar, bueno, sí, la verdad es que yo no estaba muy bien en esto y que ella tenía razón mental. Eso me hace entonces ya no ser vanidoso, sino que entender que todos tenemos conocimiento de algo y que todos tenemos parte de la verdad. Es lo que tiene la verdad, es Dios.
Y los demás tenemos países de verdad de acuerdo a lo que buscamos, a nuestros intereses, a nuestras necesidades, y no sea eso. Pero cuando vamos entendiendo el conocimiento, es demasiado lo que tenemos que abarcar, y entendemos que el conocimiento es de Dios, y entendemos que nosotros apenas nos estamos enterando de eso, no queda más que seguir. Es decir, bueno, voy a tener que seguir luchando, pero no con el afán de lucirme más, sino con el afán de que si yo lo puedo, lo voy a llevar a los que sin vanagloriarme de que soy yo el que tiene conocimiento, porque no es Dios quien está en el conocimiento. Dígame. Como el tema de antes, que los filósofos no son tan filósofos. Los filósofos no son tan filósofos porque solo son filósofos de lo que estudiaron, no de doctor, de ingeniero, constructor, arquitecto y de eso. Tienes razón, Elena. Son filósofos acorde al conocimiento adquirido. Y te voy a decir algo más. Sí, eres un poco de tu punto de vista. Algo más que tiene tu punto de vista de filosofía. Los filósofos ahora se andan peleando porque a ver quién tiene la O a ver quién es más listo, el superior. Y se pierden y que se vuelven vanidosos. Y ahí es donde ellos pierden, y por eso vale lo que decía un ratito, que el mismo Sócrates decía que las personas que tenían mucho conocimiento eran las menos sabias, porque se enorgullecían tanto que no se dan cuenta, que en sus errores no se dan cuenta en sus defectos. También las personas humildes Entonces, son más filósofos porque hay un dicho que dice, y todo el mundo, casi todo lo sabe, y dice, no le hagas a tu próximo lo que no quieres que te hagan a ti. Yo creo que actualmente incluso los filósofos, disculpa la redundancia, de nuestros hijos conocen menos que los filósofos de hace 2000 años. Sí. ¿Por qué? Porque filosofía es amor a la sabiduría. Conforme se van creando la ciencia, se van desprendiendo del tronco común que es la filosofía, ¿no? Esa es la madre de todo. Viene la ciencia, se hace un segmento de ese conocimiento, ¿no? Y se hace una rama, entonces se separa de la filosofía de todo conocimiento y se convierte en ciencia, ¿no? Matemáticas, física, química, en fin, varios se van. Entonces, ¿qué va quedando la filosofía? Es un campo más reducido, ¿no? Si más adelante se van a dar otro tipo, o van a crearse más ciencias, de la filosofía se va a reducir más el campo que se va a estar abarcando. Entonces, como bien decía antes, se va a poder conocer menos de lo que se conocía hace 2000 años. Qué coherente con lo que dijo René, Sí, ¿verdad? por eso, Porque René lo enfocó sobre cada profesión. Tiene mucha razón en eso, y fíjate René que lo que es tu parte, los filósofos antes se preocupaban, por ejemplo, Sócrates, que es el que más conocemos, ¿sí? Sócrates se preocupaba por el entendimiento del alma. Él decía que el alma es lo principal y que el alma es el reflejo de Dios. Eso es la filosofía, eso es lo que él nos dejó. Los filósofos de ahora se preocupan en pelearse por las palabras, que si una palabra suena así es porque significa una cosa, y que si la palabra suena así es porque significa tal otra cosa. Entonces, el problema con el filósofo es que como hay tantas ciencias, como dice tu papi, y el conocimiento es muy vasto y ellos ya no tienen capacidad para conocerlo todo, y hay una cosa muy grande. Ellos se usaron mucho para la parte material y olvidaron la parte espiritual. Si tú conoces el espiritismo, aunque no sepas de filosofía, muy bien puedes tener una plática en filosofía con un filósofo y te vas a dar cuenta que no estás mal, y que al contrario, a la filosofía ahora le falta la religión. Eso le falta la filosofía. Entonces los filósofos, como decía mi papá, antes, ahora ya no son tan listos porque antes había más filósofos, más que nosotros. Fíjate que los filósofos antes eran doctores, matemáticos, ingenieros, físicos, químicos, abogados también, arquitectos, ingenieros, eran los filósofos. Esos eran los filósofos, ¿verdad? En esa época abarcaban todo.
Era... O sea, que todas las digamos, entendía al revés. O sea, hasta los Que un médico era filósofo, era filósofo, pero es al revés, era un filósofo, era En médico, era esa época no se habían descubierto la ciencia todavía. Sí, las enciclopédicas. Exacto, las mesas enciclopédicas que eran te faltó, tipo Sócrates también, y de ellos, de los famosos. papi, te faltó maestros, ellos siempre son filósofos. También, hijo, sí, también. Porque Maestros son muchos para- años para y poder después lograr. estamos en otro lugar y se vuelven bien y se les queda bien. Muy bien, muy bien. Vamos a finalizar aquí. Sí, que me interrumpa. Fíjate que yo venía con algunas dudas, justo tal vez un poco parecido a lo que estábamos explicando, pero ¿cree usted que sí se le podría hacer consultar a algunos espirituales con algunas dudas? Sí. ¿Verdad que ese... Pero, vamos a ver, dudas tenías, pero... Mire, por ejemplo, es que cuando estaba leyendo un poco sobre la Génesis, y de nuevo me vuelven a surgir las dudas que me salieron al inicio cuando lo leí la primera vez, pero la primera vez tal vez tenía un poquito menos entendimiento de que voy a haber logrado encontrar. Pero hay una parte, y es lo que me sigue dando duda, y es acerca de que hablan de precisamente que el espiritismo es una ciencia, ¿no? Que es una ciencia que, pero sobre todo es una ciencia de observación. Obviamente no podemos experimentar como algo que está por encima de nosotros. Pero ahí hablan de que se hicieron estos estudios y todo, y que incluso concluyeron que la Kardec escribió todos sus libros. Pero luego de eso no tenemos ninguna información nueva sobre la ciencia espiritista, como le llamamos nosotros. Nos hemos quedado en ustedes son los receptores y ya no somos muchos actores, ¿no? Ahora tenemos información de Luis, tenemos información de Manuel, tenemos información de varios hermanos espirituales que vienen y que nos han apoyado, y que obviamente gracias a ellos es que ahora entendemos mejor las cosas espirituales. Pero y nosotros somos los afectados, nosotros somos el objeto de estudio, nosotros somos los que en algún momento vamos a cambiar, ¿no? Ya sea porque queramos o no queramos, nuestra actitud misma va a hacer que las cosas cambien mejor. Entonces mis preguntas van orientadas un poco hacia cómo podemos nosotros seguir creando la ciencia espírita, cómo hacia dónde tendremos que orientarnos para dar a entender el espiritismo. O sea, mucho del espiritismo va mucho con filosofía y lo que decía... Fíjate que hay una, yo me hice esa pregunta sobre cabal, como me estás comentando, ¿verdad? Porque decía, bueno, y como que si hubiera llegado a un tope, o sea, como que estamos estancados, ¿verdad? Entonces, porque realmente el ABC del espiritismo lo encontramos en Allan Kardec, lo encontramos de una manera en la cual se fue dando en diferentes partes del globo terráqueo. Las mismas enseñanzas fueron dándose, fueron sistematizándose, fueron ordenándose, codificando, ¿no? La famosa codificación espírita, codificando, para obtener un trabajo como que hizo Allan Kardec. Después de Allan Kardec, a nuestros tiempos, no ha habido un solo espíritu como Allan Kardec que haya hecho ese trabajo. Se han dado enseñanzas a través de hermanos medios, psicólogos muy buenos, como por ejemplo Chico Javier, y por ejemplo Ramatiz, por ejemplo. A mí me decían antes, ya no voy a Ramatiz porque el Ramatiz te va a desviar del pensamiento que vas a tener. Pero yo estoy viendo Chico Javier, me está confirmando lo que estoy viendo de Ramatiz. O sea que es el mismo conocimiento, que estamos, pero son dos fuentes, ¿no? Pueden haber otras fuentes más. Yo he llegado a la conclusión de lo que, como dice en un parrafito, no me recuerdo en qué obra, pero dice que el ser humano es como que quisiera estar mal frente a nosotros, que es el conocimiento, ¿no? Y ese mal quisiéramos nosotros que cupiera en una cuchara, que es nuestra capacidad de poder absorber esa gran cantidad de conocimiento. Yo llegué a la conclusión, por ejemplo, personal, y dije, bueno, va a llegar el momento en el cual, cuando ya estemos preparados nosotros evolutivamente, y ya sea necesario, como bien decías, no descubrir porque ya todo está hecho, sino que se dé otra revelación, otro conocimiento aparte de que ya conozcamos, que ya estemos preparados para ello, va a llegar. Y Jesús
que es el encargado como del plano tierra, ¿no? Se va a encargar junto con los otros hermanos espirituales de darnos ese conocimiento cuando ya estemos preparados nosotros. ¿Verdad? Mientras tanto, todavía han pasado 2000 años, ¿verdad? Han pasado 2000 años y todavía estamos desentrañando y peleándonos todavía en cuanto al Evangelio. Si en cuanto al Evangelio, que son normas de conducta, todavía estamos nosotros tratando de aprender y asimilar para nosotros mismos ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Que realmente es para la manera de evolucionar a otro estadio, a otro grado espiritual, es el que importa. Porque, por ejemplo, después del estudio yo voy a detectar que yo puedo estar estudiando y leyendo libros, leyendo, por ejemplo, matemática, leyendo física, leyendo todos los libros escritos, pero eso no me va a hacer a mí dar el siguiente peldaño. Por ejemplo, de pasar de primero a segundo. El hecho de tener ese conocimiento no. Lo que me va a dar es, si bien es cierto, me va a ayudar ese conocimiento, pero conforme yo me estoy comportando, conforme la conducta que yo estoy teniendo, o sea, la moral que yo tengo, ese va a ser efectivamente lo que nos va a dar el siguiente paso. ¿Sí? Entonces, yo considero, entonces, que cuando nosotros ya estemos preparados en esta famosa regeneración que se está dando en el planeta Tierra, donde ya estamos pasando de una época a otra, ¿no? que esperemos que sea de amor, donde están viendo muchos más. Entonces ya cuando se haya implementado ese segmento de mayor cantidad de hermanos individuales, ya va a haber otra revelación, ¿ya? No descubrimientos, porque salvo algo nuevo que no ha existido en la humanidad, se produce un descubrimiento, lo que se da, como bien decía, son revelaciones, porque se está revelando lo que ya existía hace millones de años, pero nosotros no lo conocíamos, ¿no? Entonces, cuando ya sea ese momento, se va a dar de forma, yo considero que masiva, una forma masiva para poder dar el siguiente paso. Pero de eso que estoy hablando de unos pocos años, sino, por ejemplo, para el movimiento del espiritismo, ¿cuántos años pasaron? Miles de años. Desde las bases que puso Sócrates en la filosofía con Platón, después con las siguientes filosofías que se fueron dando, todo eso fueron dando las bases para llegar a eso. Entonces, imagínate eso, para seguir dando el siguiente salto, que lo desconocemos cuándo va a ser el que se va a producir, pero que se va a dar. Mire, lo que pasa es que la ciencia ahorita, sobre todo la parte de la física y esto, está dando saltos muy grandes. Y los descubrimientos que hay ahorita son tan vastos que ya estamos quedamos con los que tienen que buscar. Cuando Alan Kardec escribió y habló sobre lo que hablaba de la parte de donde se forma todo, ¿no? Los otros historias, la reforma del espíritu, ¿cómo se llama? Donde se forma el espíritu, el espíritu, perdón, donde tomas el espíritu, ¿cómo se llama esto? El éter. Sí, pero ¿cómo quiero decir? el fluido vital. El fluido vital. Ella habla de fluido vital, ahora los científicos no encontraron que está esta parte que es la energía oscura, que es la que está dando la expansión del universo, la que está acelerando, la que eventualmente puede hacer que esa expansión termine y se regrese y que vuelva a Big Crunch. Este conocimiento es algo muy nuevo y es algo muy intrigante porque viene a develar de alguna forma lo que Alan Kardec le mencionaba en alguna parte. Ahora se está descubriendo que sí es posible científicamente la existencia de mundos paralelos en diferentes dimensiones. Pero lo descubrió en el primer nivel atómico a través de la teoría de las cuerdas, donde hablaban que las dimensiones, aparte de las cuatro que somos nosotros, que son alto, bajo, entre lo posterior y de la gravedad como una cuarta, también hay otras dimensiones, pero que no están vibrando en la dimensión nuestra. O sea, la materia también tiene otras dimensiones en nuestro nivel. O sea, son conocimientos nuevos, pero ese conocimiento hay que tomarlo, hay que estudiarlo, hay que agarrar la parte espiritista, estudiarlo, unirla, y hay cosas nuevas que el espiritismo tiene que encontrar. Ya no nos podemos quedar solo, obviamente está la parte de la moral, que esa nadie la toca, ellos no lo porque de ahí intentamos estudiar hasta todo dicho, pero la parte de la ciencia, se vamos a llamar espiritismo, ciencia espiritual,
O sea, ¿cuáles son las bases del espiritismo? ¿Cuáles son las bases científicas materiales del espiritismo? Están las bases científicas que los hermanos espirituales nos dan, y nos dan los libros de la cabeza, ahí están. ¿Verdad? El espiritismo los espíritus mayores vienen y nos la dan, ellos son los profesores, nosotros somos los alumnos, pero nosotros somos los alumnos. ¿Qué provecho vamos a hacer con esto? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a seguir manejando que el espiritismo es una ciencia que está a la par de la ciencia, que no se está quedando atrás, porque la ciencia se está yendo para arriba? Y viene también la parte filosófica. La filosofía va concatenada al tipo de conocimiento que nosotros tenemos. Por eso me pareció muy interesante la opinión que tenía René. Los filósofos ya no son tan filósofos, porque no tienen el conocimiento que necesitan para eso. Se siguen peleando entre el ser en cuanto ser, que sí que es el primero, que si el ser es Dios, que si el ser es uno como ente, pero que después este ser empiezan a dar una vuelta porque ya no saben para dónde filosofar, y ya se acabó el filosofeo. ¿Qué falta ahora? Falta el conocimiento que tiene que dar el espiritista a la humanidad. Es decir, miren, señores filósofos, Dios es el ser por excelencia básico, y a partir de ese tenían todo. Pero ¿cómo hacer ese pensamiento científico para que de forma lógica, con el conocimiento que yo tengo, le pueda hacer entender a un filósofo esto, por ejemplo, ¿verdad? Para que ellos no sigan ahogando, los filósofos no se están ahogando? Porque el filósofo razona de acuerdo a la capacidad o al tipo de conocimiento que se está dando en esa época. Un filósofo de antes, obviamente no piensa como el de ahora, porque de ahora tienen nuevas bases para decir las cosas funcionan así. Científicamente está demostrado tal cosa, entonces yo puedo pensar así. Va a la par de la ciencia. Tal vez no conoce toda la ciencia, pero a la par de ir conociendo la ciencia va evolucionando la filosofía. Aunque no ha evolucionado mucho desde que Sócrates estuvo eso, no han logrado regresar a eso. Al final la filosofía tiene que regresar a la filosofía de Sócrates, que él hablaba de Dharma y de una forma filosófica demostró lo que Jesús vino a darnos en forma de amor. Entonces, necesitamos que el espiritismo entonces ahora haga el aporte a la sociedad, por así decirlo, para que tanto la ciencia como la filosofía ya lleguen a una unión, y entonces el avance tiene que ser así, el amor y la ciencia. Ahí hay un principio como Allan Kardec, que él decía que ahí donde entonces hay un principio que decía que es la base precisamente del espiritismo, y es donde es bien sutil, pero no es donde se va diferenciando el espiritismo como religión de otras religiones, y es que precisamente va de la mano con la ciencia. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo espiritismo como religión, yo no voy a debatir los avances de la ciencia, es más, voy a adoptar para mí como espiritismo los avances de la ciencia. Mientras más avances va teniendo la ciencia, el espiritismo lo va adoptando automáticamente. O sea, sin necesidad de que haya un pronunciamiento por parte del espiritismo, porque ya está parte de las bases del espiritismo, al decirte cómo se llama, que iba de la mano de la ciencia, no en contra de la ciencia. Entonces, muchos de lo que se está comentando están dando a conocer muchos de los aspectos filosóficos del espiritismo, ¿verdad? Que lo van a entender de otra manera, que antes era un poquito más sencillo, ahora es un poco más complejo, pero la verdad es la misma explicación que se está dando de fenómenos que ya los estaba dando a conocer el espiritismo, ¿verdad? Entonces, ya de esta manera, lo que no hay necesidad de que el espiritismo tenga que pronunciarse con respecto a la ciencia, porque ya de la base del espiritismo está aceptando lo que la ciencia está avanzando. ¿Me comprendes? O sea, el espiritismo jamás va a respetar a la ciencia, ni le va, que te digo, a decir no tiene razón, no, va de la mano. Entonces los conocimientos filosóficos que están allá, a la vez que la ciencia va creciendo, obviamente van a tener más herramientas para poder explicar lo que el espiritismo da como filosofía, o sea, aspectos abstractos, de alguna manera, que los va a ser más explicables a través del avance de la ciencia, sin necesidad de que haya un espíritu y que diga, nosotros conforme tal aspecto de la ciencia opinamos en tal sentido. No, bien, tal vez no es el científico puro el que se va a dedicar a esto, porque el científico puro se va a dedicar a sus estudios, pero ¿qué están absorbiendo los universitarios? ¿Qué están absorbiendo los educandos en cualquier nivel?
tenemos mucha ciencia y está bien, pero en cuestiones de religión, debido a que se ha manipulado demasiado y debido a que ya nadie cree en eso porque las personas encargadas de decir la religión están pasando todo eso, ya nadie cree en la religión. Yo ya no creo en la religión, o sea, yo encontré el espiritismo, entonces realmente sí hay una posibilidad. Pero yo no puedo ser tan egoísta de tener el conocimiento y no darlo. Porque el patólogo está aprendiendo ahorita la física, la ciencia, la naturaleza, todo eso, pero a veces uno encuentra también cuando entonces viene una parte filosófica y religiosa y la termina de completar. Entonces, yo sé en el espiritismo, yo sé ahora el espiritismo, no me puedo quedar con el espiritismo, ¿verdad? Así como a mí me gusta usurpar cosas que la ciencia tiene, yo también tengo que darme por la ciencia. Y ahora hay un montón de posibilidades de internet donde uno puede empezar a ahondar sobre filosofía. Tal vez las generaciones ahora van a entender más la filosofía o el espiritismo como una filosofía que como una religión. Y a la larga es mejor porque está menos desacreditada. A pesar que los filósofos han medio perdido en el camino, pero está menos desacreditada. Entonces entender una filosofía que me enseña la parte espiritual y que tiene un sentido y que es lógica y que viene, y entonces yo lo comprendo más, entiendo más, ¿verdad? No, yo no quiero pelear con la parte moral yo no me pongo a hacer. La parte moral está dada y uno tiene que ser moralmente bueno, moralmente lo más perfecto posible. Pero el aporte sí. Ahí es donde poner el mira. Por ejemplo, en el libro de los espíritus está la filosofía espíritu. En el Evangelio según el espiritismo está la moral. Entonces ahorita, por ejemplo, en lo que estoy comentando, nada tiene que ver nada la moral, sino es la filosofía. La filosofía que te da a entender una razón de ser de muchas preguntas que te estás realizando, te da esas respuestas, ¿verdad? Independientemente de que te diga cómo te vas a comportar, te da respuestas de cómo son esas circunstancias en la filosofía. Entonces, esas bases de la ciencia van, como te digo, siempre contratando, no van como decir, no es que se hayan quedado atrás tampoco, y no es que los convencer tampoco a conocerlos a ellos, porque así como el espiritismo, la base del espiritismo es el estudio de la comunicación entre los seres espirituales y los encarnados, que ese es básicamente el objetivo del espiritismo, ¿no? Dar a conocer cómo es el plano espiritual, la vida más allá, ¿no? Entonces hay otras ciencias también que están siguiendo sus objetivos, como la física, la química, la matemática. Cada uno va y todos van como que van a un gran todo, ¿verdad? De conocimiento. Porque no podemos pensar que el espiritismo es el todo, no. El espiritismo es solamente lo que nos da a nosotros base de conocimiento de las relaciones entre nosotros encarnados y los desencarnados. Por ahí va como señalado, que cómo es la vida en otro mundo espiritual, más o menos ahí donde va, ¿ya? Lo que me estás diciendo es, efectivamente se va a dar, pero yo considero que puede ser que sea el fondo, ¿cómo se llama? El artífice de eso, que como el conocimiento que vas dando, que sea su aporte para la sociedad, es como que ellos vayan comprendiendo esto, para ¿cómo se llama? Ayudarnos con el espiritismo. Pues puede ser que sea eso. Porque a veces uno espera de alguien más y es uno mismo que va dando eso, porque yo me recuerdo también desde el momento que tuve contacto con el espiritismo, yo quería que todo lo demás siguiera en ese camino y lo que me dio es topando, ¿no? Sí, yo le siento porque, aunque todavía hay mucha resistencia en cuanto al espiritismo, la mayoría de gente tiene miedo porque es cosa de brujería, es cosa de eso, ¿verdad? Pero cuando uno hace una parte de ejercicio, obviamente no vamos a convencer a nadie, porque no es convencer a nadie, cada quien se convencerá de acuerdo a lo que piensa. Pero las generaciones de patronos que están surgiendo, ya no se les puede dar a todos convencer, usted ya no les puede forzar a creer en algo. Para nosotros ya no es tan fácil decirnos que es así, porque si así dice Diosita, deciste la vida y te callas. Sí, nosotros ya pensamos así, y nosotros mismos como papás incentivamos a los patronos a que piensen, a que analicen, ¿verdad? Pero entonces, ahora que estamos creando nosotros generaciones a las que estamos enseñándoles que tienen que pensar, entonces tenemos que darles el pensamiento completo. No, vos tienes que pensar, ¿va? Pero ¿qué vas a pensar? ¿En qué te vas a basar?
¿Qué es lo que vas a usar vos para hacer tu análisis? Hasta el momento nosotros nos han enseñado paciencia, pero ahora nosotros estamos entendiendo que la ciencia y que es la revisión según nuestro punto de vista en la base científica o espírita, ¿verdad? Bueno, entonces enseñemos que debemos contigo que las nuevas generaciones necesitan esto, las fuentes, porque ahora son ellos las generaciones que tienen que agarrar. Ya estamos en el tercer milenio donde ya nos toca empezar otro tipo de vida. Nosotros no lo vamos a vivir, pero al menos tenemos que empezar a ver cómo se puede hacer ese engrane que decía la nena, esa cohesión que se tiene que haber en tu... ¿Y sabes dónde se comienza? Con tus hijos. ¿Sí? O sea, con ellos, con los hijos. A la manera como estamos pensando nosotros, pues queremos también que piensen ellos. Es que también se desenvuelvan, porque... Como nuestro papá. Ajá, mi papá, ¿por qué tienes que hablar así de esa manera? Cierto. Gracias a mi papá, porque si mi papá a mí no me hubiera hecho nada así ahorita, yo estaría metido en la iglesia dando misa. Así de sencillo, si él no me hubiera, como se ha hablado ese conocimiento, yo estaría metido en la iglesia, tal vez amargado, ¿no? O tal vez contento, ¿no? Dando un sermón en alguna iglesia. ¿Por qué es importante decir a las nuevas personas, a las nuevas generaciones que están viviendo que existe un espiritismo, que existe algo más allá? Porque hasta el momento los patojos ya mayorcitos de edad para arriba, nunca tienen que saber o mis estudiantes, yo conozco tipos muy buenos para estudiar, leen un montón, saben un montón. ¿Cómo tratan a los pacientes? ¿Por qué tanta gente se queja de esto? ¿Por qué tanta gente de los hospitales? Es que los doctores son abusivos. Y créanme, esa gente sabe, los patrones que están ahí saben, pero no tienen la parte del amor. ¿Por qué? Porque yo solo tengo una vida y la voy a expresar si no quiera y no me vas a estar entrenando a gente que ni la conozco, que ni me interesa y que no sabe nada de mí. Pero si ahora ustedes enseñan, miren a vos, pues no es así. Hay una vida espiritual y es la vida que ustedes tienen que seguir. Cambio, pero tenemos que enseñarlo, tenemos que sacarlo, tenemos que empezar a profundizar a las personas, porque estos patronos, si uno les enseña, que son muy buenos en cuanto a conocimiento, pero son muy malos en cuanto a virtud, son muy malos en cuanto a ser moralmente buenos, no les interesa. Es más, los nuevos tienen las montañas, y se la pasan echando los clavos. Y la historia famosa es de quién es el que tuvo el accidente más grande en el año y le dan su premio. Y es orgulloso, ¿verdad? Es un orgullo, perdón, es un orgullo, ¿verdad? Ya no es el hecho de que como yo soy moralmente mejor, moralmente bueno soy mejor, no. Yo soy mejor porque yo hice la moral más grande, yo soy de eso. Y entonces lo felicitan y todo. Viva, aplausos. Ya no es permitido. Nosotros tenemos la posibilidad de llevar ese conocimiento, de quedarnos de nosotros. Ya tenemos que empezar a cerrar esa visión. Eso me gustó a mí también de una compañía de trabajo que llegué a ver el Evangelio del Espiritismo. Y él me decía, porque también algo que estaba sucedido, y no me decía, no, nosotros tenemos que ser los agentes de cambio. Nosotros, no hay para dónde. Nosotros no vamos a ser ejemplo y así se va a ir diseminando. Claramente eso es lo que está comentando mi hermano. Nosotros quisiéramos acabar lo que menciona. Uno se siente defraudado por las actitudes de ciertos amigos que están cerca de nosotros, que tienen mucho conocimiento. Lo que menciona el hermano es: procura tú hacer tu parte. 1, dar tu ejemplo, y 2, quienes quieran escucharte, orientarlos. Porque todos somos maestros. Entonces, cuando nos indica eso el hermano, que nosotros a veces estamos preocupados por orientar a otros, porque realmente queremos ese cambio. Pero cuando me dice este hermano que cada uno de nosotros somos los que debemos de cambiar y debemos de transmitir ese cambio, y aquellos que nosotros sintamos que tienen un chance a escucharnos, nos toca a nosotros. Luis Alberto, por favor, lee este libro. Así como has hecho con algunos que tratan la manera de tener libros de los espíritus, el Evangelio según el Espiritismo. ¿Por qué? Porque ese es un primer paso. Posteriormente, dice el hermano, se va a dar ciertas circunstancias para ir orientando a través de otros libros para que puedan conocer, por ejemplo, el pase magnético.
que eso lo pueden aplicar ustedes. Que de hecho, cuando estás en la cirugía y en un momento dado, antes de hacer la cirugía, como nos has comentado, haces una oración, estás pidiendo la asistencia por parte de los hermanos para que nos puedan apoyar en este caso los agentes en el plano espiritual como tu persona en el plano material. Ese es un punto. El segundo punto, muchas veces nos sentimos tristes porque los otros no cambian, o sea, los otros están así en un nivel de materialismo muy fuerte. Entonces nosotros quisiéramos ser el agente cambiante, y eso es bueno, eso es excelente. Hacerlo con todos aquellos quienes desean. Y dice el hermano, con todos aquellos que no quieren ser cabeza dura. Y es cierto. O sea, todos aquellos que sean la esponja en donde nosotros pongamos el agüita y puedan ir absorbiendo y aplicarlo. Porque pueden tener el conocimiento y después pueden adquirir el conocimiento de la filosofía espírita, pero solo adquirieron el conocimiento y no lo aplican. Entonces menciona el hermano, muy sabio lo que tú dices, pero más sabio será cuanto mayor, así como tú estás practicando, como tú estás divulgando a los hermanos para que puedan tener ese conocimiento y, por supuesto, se sienten satisfechos de ese cambio que hay en ti. Si tú te pones a analizar, menciona el hermano, antiguamente trabajabas y todo, pero te sentías vacío, y querías el bienestar para los demás, pero te sentías vacío. Ahora tú estás trabajando y te sientes lleno, porque sabes cuál es el objetivo de ese cambio y sabes que posteriormente va a ayudar hacia tus hermanos. Sí, eso es lo que comento. Es un poco ambicioso lo que pretendo, pero mira, se ve una razón. Hagamos de cuenta que de cada 1000 gentes, 2, 3 con el espiritismo. Obviamente por cuestiones espirituales uno sabe que a cada persona le da su tiempo de acuerdo al momento en que está, porque espiritualmente todos estamos en niveles diferentes, pero si usted logra llevar un conocimiento a otras personas que están lejos de usted, no está de más. O sea, posiblemente yo tengo buenas intenciones, yo estoy bien, pero no estoy conforme porque hay algo que, a pesar que yo hago las cosas bien, que me preocupo, que estoy aquí, no encuentro el menos adecuado. Pero si de repente leyendo algo por ahí en internet o en otra parte, me empiezo a entender que hay una fuente filosófica, religiosa, científica que me explica que hay una forma mejor de vida. Y encima hay una dirección ahí que dice, mire, como dice la casa de Valo, mire, ahorita fíjense que ya está casado. Yo no sabía que también usted ni siquiera conoce, pero que ya va a venir, ¿verdad? Porque somos muy pocos los que estamos practicando el espiritismo como para pasar persona por persona, no vamos a conocer nunca a toda la gente que tiene algunas posibilidades de ser buena. Y por ejemplo, el ejemplo, Don Alito vive en Venezuela. ¿Cuántos no tenemos libros de él aquí? Don Alito ni nos conocía, ni nos conoce. Y es un mensaje que él está llevando a través de libros, ¿verdad? Y no lo hacemos personalmente, pero lo está haciendo. Ahora, a nosotros nos toca personalmente hacerlo como las demás personas. Pero y si nosotros podemos crear también, aparte de los libros, tener una forma de enseñar y crear expectativa en las personas y que ellos digan, fíjense que yo digo, ustedes saben algo sobre eso, bueno, no, buscamos en internet, ahí está la página de Espiritismo en Guatemala, miremos de qué se trata. O sea, siento yo que a veces teniendo tantas herramientas, es un poco egoísta ahora, quedar mejor solo con los que el espiritismo nos enseña eso, que yo con mi ejemplo tengo que enseñar, y obviamente yo tengo que hacer ejemplos si yo quiero que los que vienen atrás de mí y a los que yo quiero convencer se enteren que esta persona es diferente porque tiene estas ciertas características. Yo tengo que cambiar, esta es mi obligación más grande, yo tengo que mejorar, pero también yo tengo que ver la manera en que se enteren. Divulgación. Sepan de eso, no voy a convencerlos, porque no convencer a nadie, cada quien se convence de acuerdo a su grado espiritual, pero al menos ya encontró un lugar, porque tal vez quieren saberlo, pero no saben, entonces terminan metiéndose con cosas gnósticas y que meten mitos y meten cosas esotéricas y todo, y terminan al final desviándose con los días que deben encontrar unas personas. Y cabalmente la parte de la divulgación, que es muy importante, por eso está la divulgación, como bien mencionas, en la
a través de cada una de las orientaciones de la doctrina espírita. Bienvenido. Y lo importante también es poder hacer ciertas conferencias públicas. ¿A quiénes van dirigidas? A todos aquellos que no conocen la doctrina espírita. Eso es lo que antiguamente se hacía y primeramente Dios podamos hacer nosotros en un momento dado para poder seguir divulgando la doctrina espírita, porque ¿cuál es nuestra tarea? La divulgación. ¿Cuál es nuestro trabajo? La divulgación. Y comprendo también tu posición, porque cabalmente Coca mencionaba algo muy importante y mi papá le pasó exactamente lo mismo cuando conoció la doctrina espírita. Él compraba varios devocionarios de espíritas para que las personas pudiesen orar y pudiesen entender el significado de cada una de las oraciones. Venía mi papá y compraba también varios libros pequeños del espiritismo, su más simple expresión, para poder divulgar de esa manera, y eso nos dio el ejemplo para que nosotros procurásemos hacerlo de la misma manera, o sea, y constantemente ver de alguna manera, ir estudiando, cabalmente como han mencionado anteriormente, cómo podemos ir divulgando para que se vaya expandiendo cada vez más y más. Y lo más importante, saber del conocimiento que tenemos, o sea, tener las bases seguras de la doctrina espírita con las obras de Allan Kardec, para que cuando en un momento dado alguien me pregunte, yo con una base certera poder orientarle. Porque en algún momento dado, por ejemplo, le pasaba a mi cuñada Betty, venía a Coca, y Betty estaba muy emocionada, empezaba a dar algunas personas, mire, lea este libro, mire. Entonces viene Coca y le pregunta, ¿tú ya lo leíste? No, sino que hay que divulgar. Sí, pero tú tienes que leerlo antes. Tú tienes que saber el conocimiento de este libro para que cuando te pregunte, tú puedas darle el conocimiento que hayas adquirido. Por ejemplo, mire, ¿y este libro de los espíritus en qué estudio trabaja? Ahí me dejan a mí. ¿Dónde están los estudios? ¿Quién los hizo? ¿Cómo los hicieron? ¿En qué? Ahí lo tienes, ya con eso, ya perdió. Sí. En este caso... Ajá, pues digo, obviamente ellos pueden todo eso, pero ¿qué responder a eso? Yo me baso en esto de alguna forma básica para la fe. Yo tengo que entender que las cosas espirituales se manejan de forma diferente. Pero el libro mismo dice que se hicieron estudios. Y a eso a lo que me refiero, o sea, la ciencia espírita, si le llaman una ciencia espírita, tiene que tener un continuo estudio, un continuo estudio a experimentar en base. Obviamente tenemos que usar las cosas adecuadas, así como el microscopio sirve para ver las cosas pequeñas, el telescopio para ver las cosas. ¿Qué instrumentos necesito yo para estudiar el espiritismo? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuál es la forma que tengo que hacer el espiritismo? Yo eso no lo sé. Y esas son mis preguntas, esas son mis dudas. ¿Cómo entender la ciencia espírita? Porque es una palabra muy fuerte. El método científico es la observación. El método científico es la observación, porque ellos están arriba, nosotros estamos abajo, entonces no nos queda más que observar. Pero ¿cuáles son los otros métodos para aparte de la observación? O sea, ¿cómo voy a hacer la observación? ¿Cuáles son mis instrumentos para hacerlo? ¿Cómo voy a hacer yo la ciencia espírita realmente es una ciencia? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Cuáles son sus metodologías? ¿Cuáles son los instrumentos? Todo eso. Y ahí es donde, por ejemplo, ¿Desde cuándo dejamos de estudiar? ¿Por qué? Porque una ciencia es continuo estudio. A nosotros, los libros dicen, les vamos a revelar, pero no todo. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que poner de su parte. Bueno, ¿qué estamos poniendo de nuestra parte? ¿Dónde ponemos de nuestra parte? Sí, por ejemplo, también con la tecnología, la famosa, ¿cómo se llama esa ciencia de una brasileña que vino así para el Congreso Mundial, que vino la transcomunicación instrumental? Sí, la famosa transcomunicación instrumental. Entonces, a través de la computadora, a través de computadoras, se han escuchado también voces del plano espiritual. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí ese tipo también de instrumentos que la tecnología va aportando también, ¿verdad? El problema que me da la gente, el problema es que como no está tan difundido el método científico espírita, y generalmente no se hace, por menos que yo tenga conocimiento de un equipo, ¿no? O de tal vez o de una persona que se ha dedicado a utilizarlo, no conozco a nadie.
con ese que usted había utilizado el método científico, espíritu, ¿no? Lo que sí conozco son escritos psicografiados, que como bien decís, ¿verdad? ¿Cómo me da a mí la certeza de ese conocimiento si es real o no? ¿Verdad? De igual manera el conocimiento de los espíritus que fue codificado con los estudios que obran obviamente en Francia, ¿no? Allá en la, si es que no ya está comido por el tiempo, ¿no? Todos esos mensajes que fueron enviados de diferentes partes del mundo a Kardec. Esas serían las pruebas, ¿no? Eso, por ejemplo, que se dijera, por ejemplo, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, entre otros también de Sudamérica. Pero vamos al hecho de que, por ejemplo, si alguien te preguntara, ¿existe el espíritu? Y te dijera así, bueno, entonces ahí eso lo puede hacer a través de la filosofía y guiar a la persona. Por ejemplo, bueno, ¿quién es el ser? Por ejemplo, hay una filosofía ahí que empezó a filosofar. ¿Quién es el ser por excelencia? ¿Quién es el que piensa? Ajá. El cuerpo el cuerpo no es el ser. El ser viene, el pensamiento viene del alma. Y el alma es la que mueve al cuerpo. Y hay una forma filosófica de hacer la realidad. Pero también no todos quedan represionados. Yo no estoy diciendo que quieran satisfacer a todo el mundo, pero quiero decir que necesitamos sí mejores bases para decir somos distintos. Sí, eso tendría que ver mejor, ¿eh? Sí. Vamos a pasar a la segunda fase, llevando nuestro pensamiento